En primer lugar, para saber cuál es el efecto de la concentración de la gelatina sobre el producto resultante, es necesario saber que esta es una proteína hecha de colágeno animal, generalmente de vacas y cerdos, y se usa comúnmente para hacer cápsulas, cosméticos, ungüentos, entre otros productos. Para esto es necesario saber que entre más sea la concentración de gelatina, se afectan los puntos de fusión y la gelificación siendo más altos. Asimismo, el tiempo de gelificación es más corto, mientras que a menos cantidad necesaria en la formulación, el color es más claro y el sabor es más neutro. Ahora se evaluaron los efectos que tiene el jugo de limón y el jugo de piña, aparte del efecto de la temperatura en el experimento con las gelatinas, en donde es necesario saber que primero el ácido de las frutas desnaturaliza el colágeno en las soluciones con un pH de 3 o menos. Por otro lado, la piña tiene una enzima llamada bromelina, la cual rompe el colágeno y por ende al añadir este jugo se obtiene una estructura menos estable, lo que hace que la gelatina pues no se gelifique como lo haría en condiciones normales. Asimismo, al incrementar la temperatura para realizar este efecto de disociación del colágeno se reduce, ya que la bromelina, pues al ser una enzima, ya no funciona con temperaturas muy altas, ya que se desnaturaliza. Los ingredientes salados o demasiado ácidos, como pueden ser el vinagre o los cítricos, tienden a ser gelatinas más débiles, por lo que en general cuando usemos este tipo de alimentos deberemos aumentar la dosis de gelatina en la receta si esta viene preparada para otros ingredientes. Por el contrario, el azúcar, los licores o los lácteos tienden a aumentar el poder gelificante, consiguiendo geles más firmes. Esto es debido, en el caso del azúcar, a su poder higroscópico o de captación de agua. Las cremas hacen la mezcla más viscosa, favoreciendo que aumente la firmeza del gel de forma global. La gelatina es una proteína animal que se obtiene a partir del colágeno procedente del tejido conectivo de animales hervidos con agua o de vejigas de peces. El agar-agar es un polisacárido que proviene de las algas Gelidium, Gracilaria, Gelidiella y Pterocladia. Es decir, una tiene un origen animal y el otro vegetal. La gelatina trabaja con temperaturas bajas. Para disolverla es suficiente 27 grados Celsius y gelifica sobre los 18 grados Celsius o menos. Y nunca se puede llevar a ebullición porque se degradaría. El agar-agar necesita temperaturas muy elevadas para disolverse, debiendo llevarse al punto de ebullición y mantener esta un mínimo de 2 minutos. La gelificación ocurre al enfriarse a una temperatura entre 32 a 45 grados Celsius. El agar-agar tiene un poder gelificante 10 veces superior al de la gelatina. ¿Qué diferencias hay entre la esferificación directa e inversa? Para la directa se producen dos soluciones, una que tiene el líquido de interés con un agente gelificante o espesante, que en nuestro caso fue el alginato de sodio, y otra parte que tiene agua con algún compuesto de calcio, que en nuestro caso fue el cloruro de sodio. Entonces tomamos la primera solución, que tiene el líquido de interés, y hacemos pequeñas gotas que van cayendo en la segunda solución. Por otro lado, la esferificación indirecta, el líquido a esferificar ya tiene calcio, por lo que solamente hay que producir una solución de agua con el agente espesante, el alginato de sodio. ¿Cuál es la diferencia entre las esferas obtenidas? Básicamente que la esferificación indirecta puede producir esferas más grandes. Cabe aclarar que hay otros factores que determinan el tamaño o la viabilidad de estas esferas, que son el tiempo que duran en la solución y el pH del líquido de interés. ¿Cómo es la interacción entre los ingredientes y el gas utilizado en el sifón? Las espumas son emulsiones, donde la fase continua es el alimento que está en forma líquida y la fase dispersa es el gas introducido. Por lo tanto, necesitamos tener en los ingredientes agentes emulsionantes como lecitina de soya, gelatina y agar-agar, que estos se encargan de mantener el gas en forma de burbujas y estas se expanden para dar la textura de la espuma. Esta mezcla se produce a partir de una agitación, que esta favorece el proceso de emulsión. Entonces depende mucho de el tiempo de agitación, el tipo de agente emulsionante, la cantidad de agente emulsionante y la naturalidad del alimento.
Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas del proceso de liofilización en comparación con otros procesos de secado. Entre las ventajas tenemos que se mantiene la coloración y sabor de los alimentos, debido a que este proceso inhibe el desarrollo de reacciones químicas y las pérdidas de propiedades fisiológicas. También permite un mayor tiempo de conservación de los alimentos y facilita su almacenamiento y transporte. También imposibilita el crecimiento de microorganismos y mantiene las propiedades nutricionales del alimento. Esta es la característica más importante de este proceso. Asimismo, también permite que el alimento tenga una alta estabilidad química e imposibilita la alteración de productos termohábiles y el daño térmico, debido a que utiliza unas bajas temperaturas y unas presiones un poco más altas. Otra de las ventajas que tenemos es que tiene una baja humedad residual. Ahora, entre las desventajas de este proceso es que los equipos necesarios para el desarrollo de este proceso tienen un alto costo en el mercado. El proceso también tiene un alto gasto energético y conlleva mucho tiempo del desarrollo de este. Ahora, vamos a hablar en qué situaciones la liofilización es la opción más adecuada y por qué lo es. La liofilización se recomienda y se considera adecuada en la gran mayoría de los alimentos, pero se limita más que todo a aquellos alimentos que presentan dificultades para ser secados por otros métodos. Este se utiliza principalmente en carnes, tanto cocidas como crudas, debido a que mantiene sus nutrientes y la mayoría de sus propiedades organolépticas. Ahora vamos a hablar de cuál es el propósito de congelar las fresas antes de iniciar el proceso de liofilización. Las fresas en la práctica de laboratorio se congelaron con el fin de garantizar que todo el secado del alimento se pudiera dar por medio de sublimación. Al congelar y posteriormente sublimar, lo que tratamos es de evitar el paso por la fase líquida, por lo cual, por medio de este proceso se mantienen propiedades organolépticas como el aroma, color, sabor y mucho más importante sus propiedades nutricionales. Ahora, ¿cómo afecta este paso por la congelación en la calidad y rendimiento del producto final? Esto depende de cómo se realiza el proceso de congelación. Entre mucho más rápido o mucho más lento, se da la formación de distintos tamaños de cristales de agua. Ahora, la calidad. Un gran tamaño de estos cristales pueden ocasionar en la fruta daños estructurales que resulten en la pérdida de la calidad del alimento, lo que llevaría a una desnaturalización de este en caso de que sean de gran tamaño. Y esto ocasionaría pérdidas nutricionales y de las propiedades organolépticas. Ahora, en el rendimiento, un gran tamaño de cristales de agua ocasiona un rompimiento de la estructura celular, ocasionando posteriormente la exudación de agua, es decir, que empieza a salir agua líquida del alimento. Esta pérdida de agua no prevista afecta el rendimiento y la calidad del producto final, pues disminuye el peso del producto y daña totalmente su textura. Entonces, ¿por qué es importante el papel de la leche y el aceite en la formación de espumas? Es porque necesitamos no solo ingresar aire a la mezcla, sino que también se quede incorporado a la mezcla. Pues para eso sirven las grasas de la leche, especialmente los triglicéridos que se juntan y retienen la burbuja de aire, siendo por así decirlo una capa que no permite que ésta escape, estabilizando la muestra. Y por eso ingresamos aceite, porque el aceite está compuesto en gran parte por triglicéridos, ya que entre más triglicéridos, más fácil va a ser estabilizar la muestra. Después ingresamos aceite. Y también es importante entender que lo que recubre este aceite son, por así decirlo, unas membranas que se hace gracias a las proteínas de la leche. Tiene parte hidrofóbica y parte hidrofílica. Como se ve en el dibujo, pues hace como una pequeña membrana que además recubierta de grasas impide que escape esta voladera, haciendo una mezcla más aireada. Entonces, por lo tanto, entre mejor sea la proporción de aceite-proteína, más estable será la mezcla y más esponjosa. Entonces, por eso mismo, la proporción recomendada es 1:1 para que no haya más aceite que proteínas y, y la mezcla pueda tener estos valores deseados. Podemos ver que los productos liofilizados normalmente tienen mejores propiedades físicas y organolépticas porque al solo eliminar el agua por sublimación conservan un mejor color, textura y pues propiedades organolépticas, ya que como solo se elimina el agua, no se elimina de ninguna manera ningún nutriente, vitamina, fibra ni mineral. En contraste, los alimentos secados por ventana refractiva pierden normalmente sabor, algo del color, siendo ligeramente distinto, y propiedades nutricionales, dado que el calor produce que las vitaminas y los minerales se vean perjudicados. A su vez, también podemos ver que la liofilización tiene un producto más largo de duración, dado que reduce más agua, entonces impide por un mayor tiempo el crecimiento de organismos. Aún así, pues el secado por ventana refractiva también tiene un periodo muy largo, en años, pero es más largo de utilización. El uso del agua por debajo del punto de ebullición para retener compuestos bioactivos tales como vitaminas y antioxidantes se debe a la alta sensibilidad térmica
la cual es variable dependiendo del tipo de micronutriente que presentan vitaminas y antioxidantes. Dado que a mayor temperatura va a ser mayor la cinética o más rápida la cinética de degradación de estos compuestos, por lo cual el uso de agua por debajo de ese punto de ebullición permite la conservación y la retención de los compuestos bioactivos. Como se puede ver en la gráfica, la cinética de degradación del ácido ascórbico se puede observar que hay mayor degradación a los 100 grados que, por ejemplo, a los 70 grados. Las propiedades físicas y químicas de la maltodextrina que la hacen adecuada como material de pared para la encapsulación son en principio la alta solubilidad en agua, que alcanza los 1,2 kilogramos sobre litro, la baja viscosidad, el alto punto de ebullición, que se tiene que son 240 grados, y esto implica una alta estabilidad térmica para los encapsulados y permite una protección extensiva de los compuestos bioactivos sensibles a la temperatura. También hay que tener en cuenta que es un polisacárido que forma hasta 20 cadenas de dextrosas y esto favorece la capacidad de formación de películas encapsulantes también dependiendo de la cantidad de equivalentes de dextrosa que contenga. Y finalmente presenta una alta capacidad emulsionante y esto incrementa la estabilidad en los compuestos encapsulados. La congelación por nitrógeno líquido influye en términos finales de velocidad de congelación, ya que esta es una velocidad de congelación ultra rápida, debido a su temperatura de menos 196 grados Celsius, que hace que el nitrógeno líquido pueda congelar casi cualquier alimento casi instantáneamente. Dada esta congelación ultra rápida, con respecto a la formación de cristales, se obtienen unos pequeños cristales que preservan la estructura durante la descongelación. Por ende, estos cristales no afectan la calidad del alimento. Adicionalmente, esta técnica permite un glaseado en un tiempo mínimo y sin pérdidas de temperatura del producto, lo cual favorece su envasado final y se encuentra en unas buenas condiciones. Por ende, la estructura de las esferas queda perfectamente circular y no se ve afectada por ningún cambio significativo. Como se observa previamente, la maltodextrina se utiliza para brindarle estabilidad a las partículas encapsuladas. En el caso del jugo de fresa, se observa una disminución de densidad en las partículas del jugo de fresa encapsuladas por la maltodextrina. Este comportamiento se da a que la naturaleza encapsulante de la maltodextrina, que actúa como una buena barrera que protege los sólidos solubles del jugo aspergado de las moléculas de agua, se puedan adherir a la gota seca. Esta disminución en densidad hace que éstas sean un poco menos viscosas, pero sean más difíciles de romper. Las modificaciones de textura inducidas por métodos de procesamiento pueden en principio añadir nuevas propiedades a los alimentos, pueden brindar un incremento de la estabilidad, de la vida útil o incluso potenciar el sabor del producto. También permiten brindar nuevas experiencias gastronómicas y confundir la vista con otros sentidos como el gusto y el tacto, dado que lo que se está viendo no necesariamente es lo que se acostumbra a saborear o a sentir en la boca. Finalmente, la gastronomía molecular tiene un amplio rango de aplicación y se puede incorporar principalmente en en la creación de encapsulados para producir tanto suplementos dietarios como fármacos o alimentos funcionales.